Thank you for joining us today to this webinar of the series Art and Protest at Beinecke's Library at Yale University. Thank you, Kevin, for hosting this event, and to the restaurateurs for joining us. Welcome. I am very happy to present and moderate this seminar with one of the key figures in the feminist struggle for life that takes place in Mexico and in Latin America. Thanks to the labor of the restaurateurs, the feminist protests that have taken place in Mexico have been archived and recorded for what they are: claims for life, and art with a social value that represents experiences of thousands of women in our country. The Restaurateurs with Glitter Collective was born in Mexico City in response to the numerous disqualifications issued by the media and by certain actors of the country's political life towards some of the vestiges of feminist protests on August 16 of 2019, and in particular about the expressions embodied on the surface of the column of the Angel of Independence that is commonly known, even though it's not its formal name. So without much more to add, I will pass it on to the Restaurateurs with Glitter and their representatives today, Karina and Daniela. Thank you for being here, and we look forward to learning so much from you. Thank you, Eber. Thank you, Kevin. I think I would like to make some few precisions about language precisions, about translation, because we know that in English, restaurator and conservator are different things. Actually, in Mexico, we do our career. We are like we take both. Like we are conservators and restaurators, but restaurator is the name of our collective because it has this sense of restorating also the social fabric. So that's why we left it like that, but I wanted to share that with you because I know it's a different way there. And the other precision is about cultural heritage. In Spanish, cultural heritage word for cultural heritage is patrimonio, who is a word that comes from the etymological root pater and has to do something with the father's line of the heritage. So we as restorers, as collective, have changed this in our discourse normally. So in English, it doesn't get reflected because cultural heritage is the same way for cultural heritage, but in Spanish, it's very different to say cultural heritage from patrimonio. So that's all the two precisions of language and translation that I wanted to do. And we have a video for you. Let's see if it works. If someone has any trouble like reading the subtitles or following the video, you can tell us and maybe we can change to presenting the lecture like live in English. Thank you. Como parte de las movilizaciones del 16 de agosto del 2019 y como consecuencia de las numerosas descalificaciones emitidas por los medios de comunicación en relación a las expresiones gráficas plasmadas sobre el basado del monumento a la independencia, conocido como Ángel de la Independencia y renombrado a partir de ese día como Victoria Alada, es que surge la colectiva de restauradoras con glitter, mediante la voz de las diversas profesionistas y especialistas en la salvaguarda, conservación, restauración e investigación de las herencias culturales que conforman esta colectiva. Se desatan opiniones y posturas diversas en torno a las intervenciones sociales sobre los bienes en el espacio público. En un inicio, la cobertura mediática prefirió hacer énfasis en el efecto visual de los resultados del vandalismo hecho por las manifestantes, mostrándolas no solo en encabezados de dichas notas, sino también cumpliendo por completo esa función todopoderosa de los más media de imponer ideas y dar más importancia a estas acciones, en lugar de realmente enfocarse en el detonante, la violación de una mujer por parte de elementos policíacos capitalinos y el hartazgo de centenares de casos de violaciones, desapariciones y feminicidios en el país sin resolver, lo que llevó a organizar y convocar una protesta a nivel nacional acompañada por miles de mujeres y que desató una importante polémica a la reivindicación del legítimo derecho de las mujeres a exigir justicia y a no recibirla,
dependiendo de las buenas formas en que ésta debe de ser exigida. Resurge así una cuarta ola del feminismo en México, mostrando su resistencia, fortaleza y reviviendo una llama que se veía muy lejana a ser social y políticamente incendiaria. Sabemos que este discurso puede sonar repetitivo, sin embargo, es el punto detonante que permite que se generen una serie de procesos creativos, sociales, políticos, críticos, académicos, analíticos, filosóficos y artísticos, siendo estos últimos mayormente discutidos, considerados, pensados y accionados, omitiendo o pasando a segundo plano que la realidad es cada vez menos resuelta, mientras que la violencia, la corrupción, los feminicidios, la impunidad y la omisión van en aumento. Es por ello que, como apoyo al movimiento, emitimos un comunicado en el que manifestamos y entendemos que las herencias culturales no son meramente un medio estático y tangible, sino también un recurso intangible que va a la par del presente para su vivencia, uso, reflexión, disfrute, reproducción, conservación y preservación, y que conforme avanzamos hacia el futuro, su función, simbolismo y significado van mutando, reinterpretándose y resignificándose en el tiempo. En particular, cuando estos están inmersos dentro de una sociedad urbanizada como la nuestra. Por ello, somos conscientes de la serie de desconciertos sociales ante tales actos sobre los mismos. En el caso de la libre manifestación feminista, sin promover la elaboración de pintas en los bienes culturales, se considera que estas acciones transgresoras tienen una alta relevancia social, histórica y simbólica al ser un mero síntoma de la violencia de género en la que vivimos y bajo tal discurso deberían socializarse por los medios para promover la atención al problema de fondo. Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que en el momento y hasta la fecha su permanencia debería de ser palpable y recordatorio de la condenable situación normalizada que vive la mujer por su condición de género e identidad, y que por ende ninguna debería ser removida hasta que no se atienda y dé solución al problema de fondo en nuestro país. Surge así una de las consignas hasta ahora más resonadas en cada manifestación feminista: primero las mujeres, luego las paredes, postura que hasta la fecha sostenemos. Sin embargo, como profesionales en la conservación y restauración de herencias culturales, de alguna forma sabemos que las expresiones gráficas que se generan en estas acciones no permanecen de manera indefinida y que a raíz de diversos motivos políticos y de conservación, en algunos casos, ya sea a corto o largo plazo, en algún momento son removidas, poniendo en riesgo la disolución de un testimonio que demuestra que el Estado no ha podido garantizar la seguridad de las mujeres. Por ende, de forma interdisciplinar y empleando diversos métodos de registro, sobre todo fotográfico, fuimos acreedoras a su documentación como parte de la conservación de la memoria colectiva de varios eventos en particular. Documentación no realizada en exclusivo por nosotras, sino por más de una colectiva feminista, mexicana, artistas y la población en general. Parte de este registro, con todo y la incomodidad que puede generar, ha tenido la finalidad de mantener un fuerte recordatorio de la descomposición social que existe ante la cobertura mediática que reproduce y retrata una realidad que pretende ser mostrada como auténtica y única verdad, disfrazando el verdadero problema de fondo y ocultando esa ternura radical que se despliega al momento de las marchas, tomas de espacios y sus intervenciones de forma creativa, pacífica y colectiva. Desde las infancias se nos ha educado a ver a los monumentos como símbolos impolutos, erigidos con la finalidad de conmemorar acciones e ideas de los estados-gobierno, falsas verdades históricas, elementos decorativos relevantes en el crecimiento y desarrollo del país, y hoy en día hasta para conmemorar identidades nacionales, entre otros. A esto le sumamos que han sido construidos y colocados, algunos de forma impositiva, en espacios públicos con el único afán de recordarnos y someternos a una identidad obligada con la que no todos nos sentimos identificados, ignorando si van más allá de una real necesidad social y conexa dentro del espacio público y sus usuarios, sin que necesariamente intervenga una protesta o petición de la sociedad civil para lograrlo. Dentro de una sociedad visual de consumo, la imagen se ha convertido en uno de los medios más eficaces para moldear nuestras ideas e influir en nuestro comportamiento, respondiendo a una necesidad cada vez más urgente de expresión
mediante una mutua dependencia entre los medios y la comunidad. Es por ello que la apropiación de estos resultados visibles de la manifestación busca resonar la situación en la que vivimos miles de mujeres en México y a nivel mundial. Basta mencionar cómo es que, en el 2021, ante la amenaza del movimiento decolonial Vamos a derribarlo, de derribar la escultura de Cristóbal Colón ubicada también en la Avenida Reforma, el gobierno de la Ciudad de México la remueve por motivos de su restauración y decide reubicarla en otra zona dentro de la ciudad, quedando temporalmente desocupada la glorieta en la que se encontraba. El gobierno también anuncia que en sustitución de esta se colocaría una escultura de una mujer indígena en reconocimiento a los 500 años de resistencia de las mujeres indígenas de México, siendo este un grupo que en la actualidad está siendo marginado por la sociedad y en su mayoría por el Estado. Ante la incongruencia del reconocimiento del valor de la mujer y de los pueblos indígenas, la glorieta es tomada por diversas colectivas de mujeres, principalmente familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, y madres buscadoras, con la finalidad de reconocer la verdadera resistencia, lucha de las mujeres en busca de justicia y respuestas que le han sido negadas a sus casos. La glorieta es para las mujeres que luchan. Este espacio ha sido uno de los principales puntos de diversos grupos para accionar desde la organización y realizar actividades artísticas, performáticas, musicales, de protesta, de denuncia y de convivencia, y que a pesar de haber sido blindada con vallas por el Estado, detona una fortaleza creativa para su intervención. Esta glorieta, siendo una de las primeras en las que históricamente se coloca un monumento conmemorativo por parte de la sociedad civil organizada en México, se encuentra en una de las principales y más transitadas avenidas de la Ciudad de México, que se caracteriza por ser tomada para ejercer el derecho a la libre protesta, y que, por su conexión con el centro histórico y su paso por puntos políticos e históricos relevantes, es la más utilizada para realizar marchas. Lo que indica que estos símbolos otorgan al espacio público y su narrativa impuesta una vocación social, y aunque no es el único medio a intervenir para un cambio a nivel global, al ser un ente dinámico y vivo, siempre es uno de los principales en los cuales se puede accionar, por ser uno de los lienzos más prácticos para conectar gente, visiones, ideas, interpretaciones y expresiones, impulsando así las etnografías participativas con manifestaciones artísticas que son la reiteración de una acción que nos permite sanarnos del trauma colonial. La acción se materializa en la urdimbre de la identidad social, creando un nuevo relato, a lo que Karina Vidaseca nombra como el tercer espacio, y que contradice la narrativa occidental. Sin borrar el pasado, se reivindica este nuevo devenir en busca de una justicia cognitiva, racial y de género, como nos recalca de Sousa Santos, transformando espacios iconoclastas en sitios con otras formas de vida colectiva, entre los manifestantes y la sociedad civil para la visibilización de la protesta. Las restauradoras con glitter no accionamos desde el arte y tampoco consideramos que toda intervención urbana sea intencionalmente artística, por lo que hemos generado diversas redes colaborativas con otras colectivas y artistas, logrando trasladar la manifestación y protesta a distintos espacios, poniéndola a disposición de público diverso para su lectura, reinterpretación e interacción. A lo anterior, sin minimizar la protesta como un acto de desobediencia civil, la consideramos como un acto público de resistencia y performance que difícil o nulamente puede repetirse, involucrando cantos, bailes, intervenciones directas sobre el espacio público, música y la factura de elementos efímeros, reproducibles, únicos, portables y desechables, como son las pancartas, pósters, flyers, banderas, murales, grafitis, etcétera, que pocas veces logran rescatarse o recuperarse con alguna finalidad de conservación, registro o documentación intencionada. Pero, ¿cuál es la relación que guarda lo artístico con las manifestaciones en espacios públicos con fines de protesta? Como lo ha dicho Diana Taylor en su texto Hacia una definición del performance,
Las performances funcionan como actos vitales de transferencia, transmitiendo saber social, memoria y sentido de identidad a través de acciones reiteradas, prácticas y acontecimientos como danza, teatros, rituales, protestas políticas, funerales, etcétera, que implican comportamientos teatrales predeterminados o relativos a la categoría de evento. Aunque una danza, un ritual o una manifestación requieren de un marco que las diferencie de otras prácticas sociales en las que se insertan, esto no implica que estas performances no sean reales o verdaderas. Todo lo anterior creado por un sinfín de personas a las que podríamos considerar como autoras, actrices y espectadoras dentro del acto sociopolítico temporal que traspasa la disciplina y el concepto académico que indica lo que es y cómo debe de ser el arte desde una visión occidental y hegemónica. El acto performativo de la protesta a través de expresiones que pueden ser consideradas artísticas ha sido uno de los métodos más ocurridos porque permite accionar la protesta de diversas formas, ya sea con el fin de informar, transformar, denunciar de forma ilimitada y hasta como acto catártico para quien se siente identificada con el movimiento, sin que ésta sea cancelada por su disidencia dentro del campo tradicional de las artes. Como propone Vidaseca, la dimensión artística admite en este sitio específico una especial carga de simbolizaciones, traumas de una masacre no reconocida que emergen en las escrituras chamánicas poéticas. Por lo mismo aclaramos que se realice el registro de la protesta en sus diversas representaciones no es con la finalidad de formar un archivo histórico, sino que este acto performativo de documentación cumple el propósito de ser un dispositivo que otorgue a los actos de protesta la misma importancia para la memoria colectiva que cualquier hecho histórico impuesto en el espacio público, que luche contra la censura de las demandas de las mujeres y que propicie la creación de obras mediante el medio que se prefiera, transformándolo para describir historias propias y convertir la escritura en un acto político, tornándose en narradoras y escritoras de su propia realidad, ya que la historia puede ser interrumpida, apropiada y transformada a través de la práctica artística, como propone Grada Quilomba. Y aún con lo anterior, sabemos que lo más importante no es el elaborar un archivo documental del movimiento, ya que este solo es un dispositivo que permite generar una narrativa de la representación de género-identidad o una reivindicación de esta parte femenina, sumando el reconocimiento de la recuperación y construcción de la memoria como una garantía y derecho humano, incorporando los afectos, ideas, sensaciones y realidades expresadas mediante la acción corporal ligada al contexto y los afectos trasladados en el espacio público, quedando como productos finales testigos del acto performático subalternizado desde nuestra realidad latinoamericana, la recuperación y transmisión de saberes y experiencias personales y colectivas en la conformación de la memoria como la protesta es una práctica social participativa. Con esta misma finalidad, construimos una archiva colaborativa online nombrada Nuestra Memoria 8M, invitando a que cualquier internauta pueda participar de forma libre en la exposición de su propio registro fotográfico de la marcha conmemorativa de la mujer, siendo que esta toma de imágenes la mayor parte de las veces se mantiene como una memoria individual, secreta, íntima y personal, haciéndose partícipe en el escribir de la historia de la lucha feminista. Esta memoria fotográfica se hace acompañar con pies de foto escritas en las que se cuestiona el estado, se expresa furia, dolor, se recuerda a una amiga, víctima, se repiten consignas y frases afectuosas e incluso preguntando si para garantizar nuestra protección aludimos a hacer monumentos, muros y paredes, o donde colegas de la profesión muestran que una pared siempre es más fácil de restaurar que la vida misma. Comprendemos que el arte apela a la emotividad y que al transformarse en activista o retomarlo como herramienta para la visibilización de los marginados movimientos, forma una reflexión y otorga nuevos significados. Es un punto de conexión que parte de una noción personal, pero crea un diálogo político, social y cultural transgresor dentro y fuera de los exclusivos espacios museísticos, que no precisamente la dignifican o legitiman, pero que sí la pone a disposición y genera vínculos, empatía e invita al acompañamiento a los cuidados colectivos. Dentro de estas acciones no se busca formar parte del mercado del arte, y mucho menos se trata de lucrar con el dolor ajeno. De alguna forma pretende que sea accesible a todos los estratos sociales y a su vez sea un cuestionamiento a su comercialización
y privatización para el goce, adorno y disfrute de unos cuantos. Esto fue el eje rector de lo que se mostró en la exposición Juntas, manifestaciones feministas y la apropiación del espacio público. La exposición se realizó con el material fotográfico de las fotoperiodistas Quetzalí Blanco, Sashenka Gutiérrez, Andrea Murcia, María Ruiz y con la curaduría de la colectiva de las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura, las restauradoras con glitter y la especialista en estudios de género y feminismo Isela Cruz. En ella se narraba de manera lineal, aunque muchas veces no sucede así, la experiencia transformadora que viven las mujeres durante la participación en las protestas. Con 5 núcleos temáticos, establecimos el contexto de la violencia hacia la mujer en México como antecedente de la digna rabia de las mujeres, quienes salen a las calles a tomar el espacio de expresión negado históricamente, lo que genera vínculos y sentidos de pertenencia, transformando el dolor colectivo en apoyo mutuo. La exposición tenía como fin dar una especie de explicación al fenómeno de la intervención gráfica de los espacios públicos, así como reivindicar dichas acciones. Para nosotras, era muy importante también visibilizar la realidad de la violencia machista en todos nuestros espacios de desarrollo personal, con énfasis en las que suceden en la vida universitaria. De igual forma, buscábamos proporcionar a las visitantas un espacio de expresión de sus propios sentires. Para ello, incluimos 2 dispositivos museográficos, la gráfica de violencia universitaria, en donde las visitantes podían poner un sticker en el espacio en donde se enunciaban 10 violencias comunes en sus espacios de formación, en una especie de cuestionario interactivo en donde se evidencia por medio de preguntas del tipo de acoso o violencias por las que han pasado por el simple hecho de ser mujer. Y las paredes se pintan, las mujeres no vuelven, que permitía la intervención para la libre expresión de las mujeres que fuesen a ver la exposición, invitando a realizar sus propias pintas en el espacio museístico de su facultad. La toma de los espacios públicos y sus resultados en la expresión gráfica han sido retomados por activistas feministas para su producción. Ejemplo de esto es la serie de Victorias Aladas de la activista feminista Serrucha, en donde toma las intervenciones hechas sobre la Victoria Alada y las expone sobre cuerpos de mujeres que rompen la hegemonía de los cuerpos femeninos estilizados. Estos cuerpos son intervenidos con la textura de las piedras y con las pintas realizadas sobre el basamento del monumento durante el 16A, durante la protesta del 16A del 2019. Cada una representa una de las 4 alegorías que forman parte del monumento original y que se encuentran en las esquinas del basamento intervenido: guerra, paz, justicia y ley. El siguiente paso fue convertirlas en piezas de paste-up que fueron colocadas sobre las calles de la Ciudad de México. Vemos de nuevo la necesidad de recordar los hechos que marcan hitos importantes en la lucha de las mujeres y colocarlos nuevamente visibles en el espacio público, combatiendo la censura. Estas producciones reflejan también los valores de la protesta y el feminismo en Latinoamérica, cuya lucha siempre se ve atravesada por la herida del colonialismo y el proceso de formación identitaria de los Estados-nación, como parte de los procesos independentistas. Un buen ejemplo de cuestionamiento que las mujeres hacen al Estado mexicano son las múltiples pintas sobre el basamento de la Victoria Alada, que hacen alusión a la naturaleza artística, patrimonial y discursiva del monumento. Vivir en México es arte, Estado feminicida patrimonio nacional, rezan algunas. En un ejemplo de cómo las activistas han retomado y replanteado los símbolos patrios bajo los mismos cuestionamientos, vemos la ya icónica bandera del artista Elsa Oviedo, quien sustituye el color rojo que representa la sangre derramada por los héroes de la patria por el color morado, símbolo de la lucha de las mujeres. En otro ejemplo de cómo el arte y la protesta interactúan constantemente desde la producción artística al espacio público y de vuelta, tenemos el ejemplo de la obra de Mónica Mayer, precursora del arte feminista y el performance en México. Especialmente su pieza El tendedero es un dispositivo de participación colectiva de expresión y de denuncia de la violencia hacia las mujeres. Esta fue presentada por primera vez en una exposición colectiva en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México en 1978. Una segunda versión se realizó en Los Ángeles en 1979 dentro del proyecto visual Making It Safe de Susan Lacey. La pieza ha sido reactivada constantemente en otros contextos,
como en el caso de la imagen de la esquina inferior derecha de un tendedero de denuncias a padres ausentes, deudores alimenticios en Michoacán. En México, el 49% de familias monoparentales son sostenidas por las madres. Otro ejemplo es el tendedero colocado en la glorieta de las mujeres que luchan, una estructura metálica que rodea parte de la misma y que tiene como objetivo la participación de la sociedad en la denuncia de las violencias y luchas, especialmente de las mujeres. La primera versión del tendedero en este espacio fue la denuncia de las violencias institucionales con las preguntas "yo denuncié porque" y "yo no denuncié porque", buscando visibilizar la problemática de la denuncia a nivel personal e institucional. En la segunda versión de este tendedero, la frase convocaba a participar fue la de "yo lucho por", invitando a los participantes a visibilizar sus luchas. De esta manera, los símbolos de la protesta feminista se repiten continuamente como recordatorio de la persistencia de la violencia machista, honrando de igual forma la lucha de quienes nos han precedido en la denuncia y búsqueda de justicia, retomando los símbolos de cada lucha y llevándolos al espacio público como forma de memoria y resistencia. La Cruz Rosa es un símbolo utilizado por familiares de las víctimas de feminicidio desde el surgimiento de las primeras protestas en Ciudad Juárez, en la década de los 90, ante la negligencia, omisiones e impunidad de los casos de violencia contra las mujeres. Como se menciona en la página de Wikipedia sobre los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, la Cruz Rosa o la Cruz Negra sobre fondo rosado es un objeto que marca el lugar donde se vio por última vez con vida alguna mujer o niña desaparecida. Fueron pintadas a partir de 1998 por la organización Voces Sin Eco, que fue la primera agrupación compuesta por familiares de las víctimas que, ante la falta de respuesta convincente sobre el paradero de sus hijas, su principal objetivo fue exigir a las autoridades justicia. Posiblemente el uso del color negro tiene una connotación luctuosa y el color rosa tradicionalmente se asocia con la feminidad. Algunas veces se escribe el nombre de las mujeres en las cruces. Otros símbolos que se repiten en las visualidades de la protesta feminista son el puño en alto como reflejo de la resistencia y no sometimiento, enmarcado por el espejo de Venus en alusión a las mujeres. El color violeta en recuerdo de las sufragistas inglesas de 1908, el color verde que representa la lucha por el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, especialmente respecto al aborto en el mundo occidental. El uso del cuerpo en la acción del abrazo se ha vuelto también un símbolo de sororidad y apoyo mutuo entre la comunidad de mujeres, el cual ha sido retomado también en la gráfica de la protesta, como podemos ver en este dibujo del artista Carmen Betania para la glorieta de las mujeres que luchan. La misma figura de justicia que en su momento decolonizó el pedestal donde se encontraba el genocida Cristóbal Colón, se ha vuelto un símbolo de lucha que ha sido retomado durante las protestas públicas de familiares de víctimas y de mujeres feministas por igual. Otros símbolos de la protesta feminista es la alusión a las brujas como símbolo de las mujeres que fueron perseguidas y masacradas por elegir una vida en el conocimiento y la autonomía, así como a la idea de sanación de los vínculos entre mujeres. En general, cualquier actividad, imagen o tema que reivindique los saberes y sentires de las mujeres, así como las labores de cuidado y sostén que les han sido asignadas y que sostienen a la sociedad sin ser reconocidas o remuneradas, han sido retomadas en la protesta feminista. Otro ejemplo es la interpretación desde lo individual sobre las imágenes de registro fotográfico para fines de difusión en redes sociales, notas y artículos académicos de difusión internacional, etc., proponiendo un cambio en el discurso de la representación de la imagen que los medios de comunicación tradicionales ofrecen al espectador y que de alguna forma reivindican la transgresión socialmente rechazada a la intervención de monumentos históricos en el espacio público. Algunas otras ideas se han derivado de la necesidad de combatir las narrativas de criminalización de estos actos, y que se hacen circular en redes y posteriormente se enuncian de nuevo en el espacio público durante las manifestaciones. Ejemplo de esto es la frase surgida a partir de la represión y criminalización derivada de las intervenciones en monumentos,
que se nos proteja como a los monumentos, en alusión a las vallas con las que el gobierno ha recubierto los monumentos y edificios históricos previo a las marchas feministas. La idea de la intervención sobre los monumentos como cuestionamiento al papel del Estado y la sociedad a través de sus símbolos incluso ha generado intervenciones digitales realizadas durante el contexto de la pandemia, como es el caso de las pintas simbólicas de la colectiva Aquelarre Cihuacuatl, colectiva feminista Hidalgo, realizó en sus redes sociales como una campaña de protesta contra los feminicidios y desapariciones de mujeres en la entidad. Por último, pero no por ello menos importante, podemos mencionar el ejemplo del glitter como símbolo de la lucha feminista en México, el cual se instituye a partir de la protesta por la mala actuación del gobierno de la Ciudad de México respecto al caso de la joven violada por los elementos de la policía, y en donde un grupo de manifestantes arrojaron diamantina morada sobre el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta, en reacción a sus declaraciones sobre el caso. Desde entonces, la diamantina ha sido utilizada en protestas y en general como un estandarte de la lucha, como podemos ver también en las intervenciones sobre el basamento de la Victoria Alada durante la marcha No me cuidan, me violan, y popularmente conocida como la Diamantada Nacional y en el propio nombre de nuestra colectiva. De forma colectiva, sabemos que cuando los símbolos materiales dejan de significar algo, ya sea a nivel social y político, se olvidan. Se dejan de mirar, de cuidar, de actualizar. Si llega ese día es porque ya está muerto dentro de la memoria y por lo tanto ha perdido su razón de ser, por lo que creemos que hay que dejar de ver las pintas u otra acción como un simple hecho de vandalismo. Esta es un imperfecto registro de momentos históricos terribles y sobresalientes por el que pasa el país, resignificando el monumento y el espacio público por un sector de la sociedad que sistemáticamente ha sido ignorado, denigrado y violentado, y que afortunadamente por los procesos creativos y artísticos se mantiene en una renovación constante, formando una identidad y un simbolismo visual de la protesta feminista en México. Este, a su vez, es retomado e interpretado de forma individual o colectivo para exteriorizar sensorialmente los afectos y sentires a compartir para quien quiera formar parte del movimiento o para representación ante una sociedad indolente frente a esta pandemia que se vive en pleno siglo XXI. Pues hemos llegado al final de nuestra charla. Queremos agradecer nuevamente a la Biblioteca Beinecke de Yale y a los organizadores del ciclo de charlas Arte y Protesta, con quienes estamos muy agradecidas por su invitación. Esperamos que esta charla haya sido interesante y útil para ustedes. Y pues bueno, estamos aquí para responder cualquiera de sus dudas. Hasta luego. Gracias. Thank you all for staying with us, and thank you so much, Restauradoras, for this wonderful video and presentation. I think you really did a good job on narrating the visual history of the struggle in the last 5 years. It is really wonderful. So I think, thank you so much for preparing this. If you have any questions, please feel free to write them down in our chat. So Terry Marsh asked about what about the sculptures that have been painted? Do you consider that the paint should be removed or not? And Danny already answered, but I'm going to read it for those who are only listening and not on the video mode. We think that the decision of removing them or not must pass through a multidisciplinary and participative process that involves victims, citizens, specialists, and authorities. And since that has already been answered, and maybe you can elaborate later on that, Danny and Karina, but we have more questions. Joy said, thank you so much, muchas gracias. Viviana Martinez is, where can we learn more about the information sharing this presentation? So this, I think you can follow the Restauradoras both on Facebook and Instagram on their website, but also we will upload this video, which is already in YouTube, but we will upload it to the website of the Beinecke Library. Yes, it will be available. So the questions are technical. Okay, one question from Amneris Chaparro from UNAM, Yale. What are the biggest challenges you have faced as restauradoras in regards to other non-feminist restauradoras and the government?
Cari, ¿quieres contestar o contesto yo? Maybe both can answer, and if you're missing something, Daniela, Karina can add. Okay. It's because I was thinking what to say. I think the biggest challenge is that nobody has a comeback for us. We haven't heard anything about them like publicly, you know, like we know some, I don't know, comments of some colleagues like they don't agree with our postures and that they are not very happy that we've been like preaching this posture around the world and in academic spaces like this one, but they haven't like tell us like let's chat or let's talk about it. And I think that that should be necessary because it's a fact that this is happening to the monuments in the public space. It's a fact that conservators and restorers have to deal with that. And it's a fact that in the, I don't know, like the modern context, social context, like citizens are more involved with what happened in public spaces and during the protest because all these images and all these narratives and discourses are becoming like viral. And we are like, we have like a lot of, sorry, my English is not so good if I don't read it. We are not, like we have, information is very accessible, like in the, nowadays. So people, citizens can have like uninformed or better informed opinions on what on what is happening with this kind of stuff. And I believe, and I'm talking for all my colleagues in the collective, that we as specialists have the responsibility to also take this on account and make our proper analysis so we can give people information about what's not correct or bad or wrong. It's not our purpose, like it's not our role, I think, but to inform people on what is really happening and what are the causes of these interventions and what is the possibility to take account. Like I responded to Mark, no, Terry, yeah, like in the chat, what can we do to take like more participative decisions? So I mean, not everybody's going to be like fine with the final results, but maybe to have more I don't know, consenso, no sé how to say that, consensus about what's happening with things that are relevant for one side of the opinions and things that are relevant for the other side of the opinions and everyone in the middle. So that's it for me. I don't know if Kari wants to say anything more. Folk, also, si tienen algún problema con decir algo, yo puedo hacer la traducción. Nomás hablen despacio. Vale. Okay, thank you. No, actually, I think that your answer is very complete, but it's important just to make this very clear. We have to have a multidisciplinary speech between all the people, the conservators and the government, especially with the government, because it has been kind of hard to have a I don't know how to say it, but an honest chat with them, because you can talk with the government and the politicians, and they say, oh yes, it's important. Yes, we hear you. Yes, or you say it's right. You have the right. Yeah. But they just say that, and on the other hand, they just ignore you. So that's the other problem. Is with well, not problem, a challenge we have faced with the government. That's just it.
complain. Yeah, and I just want to add a final thing, like in a kind of joke, like there are some spaces between our colleagues in which we are like Bruno. You don't talk about Bruno, you know. So that's a challenge also. Yeah, Yeah. that's all. Thank you, gracias. So Joyce Karin asked if you are connected with Zapatista ideals. Yeah, totally. Zapatistas are like a great inspiration for all the social movements in Mexico, especially that ones that have this that aim to have this collective construction of the movement and horizontal and not without hierarchies and all that kind of things, and assemblyistic decisions, and I don't know, like a series of dynamics that are not colonial, not hegemonic, and that at least in Latin America and in Mexico, as a Latin American country, is very present in the indigenous communities, and that's a place where we take all these things, like also in kind of resistance to the occidentalized society that we live in, also, and I don't know, like, yeah, part of the resistance. Cari, you want to add something, or I can just... Yeah, just in a personal way of seeing the Zapatistas ideals, they are, how do you say, epitome? They epitomize. Yeah, that. Of the flaming heart of a lot of people here in Mexico, because indigenous people are the more ignored by the government, and they are the most, they have been victims in a lot of ways, and they have been a very special initiation of the social movements indigenous here in Mexico, because um, because they started to be, how do you say, se emanciparon del gobierno. Because they emancipated from the government. Yeah, starting for a lot of things, for their own protections, for including the way they started to politicize the spaces, and even the colonialism of a lot of things here in Mexico. That's why it's very important to follow that kind of ideals, and that's why we have the connection with them. Thank you, Karina. We have another question from Sneha Gol. She said, thank you for this wonderful presentation. I think it speaks also to the idea of claiming public spaces and the idea of using the state's resources or countering against it. How do you rethink the idea of vandalism and protest and counter the criminalizing of this kind of protest? Many questions. So, how does it challenge the idea of the national as a singular, homogeneous, hegemonic ideal? And she finishes saying, I absolutely agree that cleaning up / restoring cannot be seen as a technical problem. Yeah, well, yeah, a lot of questions. I'm going to open the question and answers chat so I can revisit if I forget something. But I think idea of vandalism, that's an interesting one. This one was one of the first questions we had like inside a collective, because technically that is vandalism, you know, like for like legally and disciplinary in conservation, what is happening is a vandalization of the cultural heritage or the monuments in the public space. But we started thinking, how did you make the difference between a graffiti or a graphic intervention that is made not just because you want to destroy something without any purpose or without any
like claiming or there is no like a message that has to do with like a denounce, like it's considered in the protest, like the I don't know, like the international tratados, treaties, and everything from the Inter-American Court and everything says that we people, we citizens, we have the right to protest, and that when there is no way or no mechanism, official mechanisms that we can make our demands like to the government so it can be attended, we can use the streets. It says nothing obviously about the monuments and the cultural heritage, because that is something that it's regulated by each country. But what happens when this phenomena occurred? And that it's not new, you know, like in Mexico, this has been happening like for like 100 years ago with indigenous people and the how do you say derribo de esculturas? The overthrow of sculpture. Yeah, when they bring it down. So this is not new, but it was not so common as today, and as the feminist movement in Mexico like exploded in 2019 with this like kind of this strategy. So I think I have speak too much, but how do you make a difference between regular vandalism and vandalism, technically speaking, vandalism that has something to do with the memory, with the social, political, and cultural context on the present, like that is like recovering the past to make some social states so our society could get better and transformed and everything. So we don't think I don't know if we as conservators need to do like different categories or levels of vandalism, or maybe to find a new way of naming it. How does it challenge the idea of national as a singular, homogeneous, hegemonic idea? Well, every way. It's like because it's the main purpose of the social movements, like to make visible what has been invisible, like historically. And okay, yeah, it's not a technical problem. So yeah. Thank you, Dani. You have something to add, Karina? Just want to. Yes, I want I don't just to want complete. No, it's okay. I kind of I am a little shy because my English is not that good like the Danish. But I just want to about the vandalism. I know, well, all we know that it's an action that has been done historical in every social movement. So perhaps we should also see or question this action has something bad, has not bad, just an action that introduced them to this social performative action we talk about. I think that we need to rethink about it, like something bad, even in the legally way, but because they form part of the historical movement we have right now in Mexico and in other countries, no? Even in other conservative forums, they talk about that we should reobservar. To observe. Exactly, reobserve that these actions are also kind of important to this history of the nations. Thank you, and yeah, that's all. Yes, that's all. Okay, we have 9 more minutes. I think we have 2 very good questions. So as I read them, like try to think of how to answer them in the most concise way so we can address both of them. So, well, there is one from Anonymous. They say, have you used other resources of manifestations within the Colectiva, like body painting? I think not yet.
No yet. Not yet, but they will. No. We don't. But We don't. We don't. we don't. But generally in the protests, it's like I mean, we wasn't able to show you all the expressions that are like done in the demonstrations because it's not possible. But there's a lot of stuff in the web. So yeah, body painting is it's used sometimes, but I think mostly in artistic artivists productions also. Yeah. Okay. Second, like the last two questions. How can the INA, which is the National Institute of Art and History, for those who are not Mexicans, INA, embrace and enact feminist practices? Is this, sorry, National Institute of Anthropology and History, perdón, Billy. Is this labor even possible for them, being the institution with the mission of protecting the national material heritage instead of saying patrimonio? It should be possible, Billy says, but seems impossible. Seems like for the INA, today is unthinkable not to condemn the pintas feministas or vandalism. Is it really beyond reconciliation? Is it even possible to have a feminist INA, or INA workers can only be dissidents and rebellious, risking losing their jobs and livelihoods? What does your experience from the field tells you? I'll try to be like, to make a short answer. It's not my specialty, so as you've seen, but I mean, it's their job, you know. Like in Mexico, the conservation and the protection and the research and everything that has to do with cultural heritage, it's like the statal. It's a job from the state. Like the institute is a federal institution, and it's their job. The context, social context and economic context in which the institute was born is very different from our actual context, and some of the principles like shown in their statements, in their initial statements, are not compatible with a lot of things that are happening today in the world. So I do believe INA should rethink their mission in some very ways, but I know that they are not able to be against the state, you know, like, and the state is basically a very patriarchal structure. So could INA, like as an institute, like go feminist? I don't know. I don't think so. But maybe there are a lot of people that are working, a lot of women inside, and also men that are changing their minds, and we are trying like to get these ideals in practice to like make a better world. Thank you, Danny. Karina, you want to answer this, or we can go directly to the second question, which I think is really... The second question, because I don't have a very good relation with the INA. Okay, thank you so much for this wonderful presentation and your amazing work, says Andrea. How do you think, and I think it's a very good question, how do you think general society's perception of women's protests has shifted as a result of the movements that you described and as a result of your work? And this is a question also, like, where do you see your organization going in the future? I think this question, it's very good, like for closing. ¿Cómo han cambiado los puntos de vista de la gente a través de su trabajo? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Cómo lo ven? ¿Quieres contestar, Cari? Sí. How do we think about the general society perception? I think that the perception has been changed, but a bit for bit. It's a very large process to try to make all the society perceptions change about the women's protests, especially because Mexico, it's a very machist country, so it's kind of hard, but we have the hope that a little by little these perceptions have changed for better. And not that much that we like to, but it has been. And
part of the question had, and part of the results of work, I think that has been this kind of forums that we have the opportunity to talk about all the we have made in all these years, and we are very happy to see that a lot of people have another change of heart about this the feminist protest that is very important to us. And where do we see our organization going to the future? I don't know, maybe Danny, you can answer that. It's a difficult question to it's- answer. Yeah, because we are like volunteering in this stuff, and we have like also to work and like gain money and everything. And I don't know. We hope we can still be like doing this, like having these conversations with the people, trying to change their minds, not to convince them that this is fine, or that like intervening monuments is fine, just to make the analysis as specialists, and to start like talking about this and finding solutions that like can make society and people, as like in the actual context of the world, more compatible to culture, and culture more compatible to the society, and to use these tools we are very like capable of using, of analysis and interpretation and changing discourses, to transform our world in something better, and to recognize that we have been like working in things that has been like a lot, very, very violent, and that now the world needs to change.